Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a Telediario Emisión Central. Tenemos importante información que compartir con ustedes. Buenas tardes, Sofía. Carla, muy buenas tardes. Así es, empezamos el desarrollo de las noticias con nuestros titulares de este miércoles 18 de septiembre. Colectivos feministas piden al Ejecutivo no dar paso a la negativa del Legislativo, que frenó la despenalización del aborto. El presidente de la República se pronunció sobre los allanamientos que se realizaron esta madrugada en el puerto principal. 6 personas fueron detenidas, quienes serían los responsables de los atentados con explosivos en la Universidad de Guayaquil. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, continuará con arresto domiciliario, el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país, así lo dispuso la jueza Daniela Camacho. En lo internacional, el régimen de Nicolás Maduro excarcela al vicepresidente del Parlamento de Venezuela y con ello da paso a una de las solicitudes del grupo minoritario de la oposición de liberar a todos los presos políticos. Y en los deportes, Independiente del Valle juega esta noche la semifinal de la Copa Sudamericana enfrentando a Corinthians. Empezamos ya con el desarrollo de la información. En la Asamblea Nacional no le alcanzaron los votos para despenalizar el aborto en casos de violación. De 70 votos que se necesitaron para cambiar la norma, apenas hubo 65 a favor y 59 en contra. En la jornada de votación del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP, el Parlamento legalizó el uso del cannabis o marihuana para fines terapéuticos. En Ecuador seguirá penalizado el aborto por casos de violación. En la Asamblea no alcanzaron los votos para reformar esta norma del Código Orgánico Integral Penal. De 70 votos requeridos, apenas hubo 65. 59 asambleístas votaron en contra y 6 se abstuvieron. Acá se empezó discutiendo qué dicen los líderes, los de ahora y los de ayer, y jamás se detuvo a pensar y analizar la realidad de las víctimas. Con esto, la Asamblea se aleja precisamente de miles de mujeres. Quienes votaron en contra del cambio de esta norma enfatizaron que en ningún momento se han alejado de proteger o de legislar en favor de la mujer. No existe ninguna mujer violada presa por aborto, por violación en el Ecuador. En esta jornada el Pleno Parlamentario aprobó con 83 votos el uso medicinal y terapéutico del cannabis y demás disposiciones en temas de lucha anticorrupción. También el tema del comiso sin sentencia se establece claramente que se podrá producir cuando el investigado no concurra al menos a 2 audiencias consecutivas o se fugue, es decir, no dé cara a la justicia. A los delincuentes que sean detenidos en flagrancia, por ejemplo, a partir de ahora, se podrá exhibir su rostro públicamente. Pero creo que también lleva a ser ejemplarizadora. Entonces, en ese sentido, también ha sido aprobado. En esta jornada de reformas del Código Orgánico Integral Penal, hubo intentos de agresiones entre los grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto por casos de violación. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y el secretario anticorrupción Iván Granda se refirió al debate sobre las reformas al Código Integral Penal que este martes se desarrolló en el Pleno de la Asamblea Nacional y en el que se aprobó el comiso de bienes obtenidos de forma ilícita, incluso antes de recibir sentencia. Granda indicó que valoran lo decidido por el Legislativo y que se analizará a través del veto presidencial. Aprobado el comiso sin sentencia, sin duda es una muestra clara de que podemos ir en contra de la corrupción y nosotros apenas esté vigente la utilizaremos sin lugar a dudas en todos los delitos que sean en contra de la administración pública. También no olvidemos que el gobierno nacional tiene derecho al veto y eso está en análisis, por ejemplo, en cuanto al tema de la incautación. Nosotros en las próximas semanas, luego de la revisión en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, presentaremos la ley de extinción de dominio, que es un compromiso asumido con el gobierno nacional y en el que, entiendo yo, los asambleístas estarán siempre dispuestos a colaborar y a debatir y a discutir. Y colectivos feministas piden que el presidente de la República vete lo aprobado por la Asamblea Nacional sobre la judicialización del aborto por violación. Aseguran que no criminalizar el aborto en estos casos permitirá reparar de forma integral a alrededor de 3.000 niñas que quedan embarazadas cada año tras ser abusadas sexualmente.
Desde el Boulevard de la Asamblea Nacional, colectivos feministas y pro aborto manifestaron su rechazo en contra de los 59 asambleístas que votaron en contra de la despenalización del aborto por violación. Desde aquí exigieron al Ejecutivo que se pronuncie vetando la judicialización del aborto por violación que continúa vigente en el país. Intervenga en el veto o, como tiene iniciativa legislativa, pues revierta esto. O sea, nada de lo que ha pasado ayer es inapelable. Se puede acceder a abortos seguros si los puedes pagar. Y lo que se está haciendo, lo que hizo la Asamblea el día de ayer, es legalizar la clandestinidad, es permitir el negocio con los cuerpos. Según la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, 3.000 niñas a nivel nacional quedan embarazadas cada año producto de una violación. 2.700 dan a luz efectivamente. Las otras abortan o se complican y algunas se mueren. En las calles la opinión ciudadana es variada. Se pueden morir el rato que le están haciendo estos abortos. Si mujeres adultas se mueren, más no se diga unas niñas. No es que esto de no despenalizar el aborto va a pararlo. Los colectivos no descartaron acudir a instancias internacionales para revertir la judicialización del aborto por violación que lo califican como una tortura. Obligar a una mujer víctima de violencia sexual a continuar con un embarazo producto de una violación es una forma de tortura y eso es lo que se legalizó. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y según el dictamen de la Corte Constitucional, no es procedente el pedido de consulta popular para prohibir la actividad minera en Azuay. Esto mientras el expresidente de la Cámara de Minería y consultor Santiago Yepes insistió en que debe existir seguridad jurídica para la actividad en el país. Según la resolución de la Corte Constitucional de realizarse la consulta popular en los parámetros propuestos, no queda claro si la prohibición de actividades mineras en Azuay rige para el futuro o si también implica a las 812 concesiones mineras ya existentes en esa provincia, con lo cual no cumple con los parámetros de claridad y lealtad al elector, pues al no estar clara la problemática ni el efecto jurídico que puede tener su decisión, no puede elegir libremente y se obstaculizaría la realización del derecho de participación que la Corte Constitucional desea proteger en una de sus formas esenciales, esto es, el voto libre e informado. En entrevista en Telediario, el consultor Santiago Yepes dijo que se debería analizar si las consultas populares de temas de interés nacional deben realizarse en las provincias. Se sigue manteniendo el criterio de que no es posible llevar a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional. Creo sin duda que la Corte se va consolidando. Ha sido importante ver lo que ha pasado en este proceso de consulta popular. Sostuvo que es necesario que exista seguridad jurídica para que la actividad minera se desarrolle en Ecuador y sea una fuente de recursos económicos. Requerimos seguridad jurídica que debe manifestarse en todos los actos, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial y las Cortes Constitucionales. El prefecto de Azuay indicó que impulsará varias opciones para que en Ecuador no exista minería metálica. Consulta popular a nivel nacional, enmienda constitucional del artículo 407 y que podamos pensar seriamente en una Asamblea Nacional Constituyente. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Existe retraso en el envío de las reformas laborales, tributarias y monetarias a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Ante los problemas de la Comisión de los Trabajadores, se analiza la posibilidad que el proyecto sea tratado por la Mesa de Régimen Económico, mientras el ministro de Trabajo aseguró que no se precarizará el empleo. Hasta mediados de este mes se esperaba que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional las reformas a las leyes relacionadas con los ámbitos laboral, tributario y monetario. Sin embargo, el proyecto todavía no ha llegado. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, aseguró que se espera llegar a algunos consensos. Consensuar con todos los sectores para que tengan conocimiento pleno. No se va a eliminar el tema de la jubilación patronal. Son reformas y mecanismos para dinamizar el empleo. Adicional al retraso del Ejecutivo, existe otro inconveniente, y es que la Comisión de los Trabajadores no sesiona desde su conformación hace 4 meses. Según el legislador Fausto Terán, primero se deben superar estos problemas para poder tratar un cambio a la normativa que regula el trabajo. Que con eso podría ya el Ejecutivo enviar, más o menos en 15 días vendrán ya algunas reformas urgentes. Por lo cual el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, aseguró que se plantea que la Comisión de Régimen Económico sea la que tramite las reformas. Lo que va a enviar el presidente
presidente va a tener varios aspectos, no solamente el tema laboral, sino también el tema económico. Existe la Comisión de Régimen Económico, la cual obviamente también puede discutir el tema. Según el legislador Henry Kronfle, las reformas son necesarias para la economía del país, pero aseguró que es urgente que el Ejecutivo las envíe para su análisis. Y tiene que haber tiempo para el veto antes del 1 de noviembre, porque recuerden ustedes que el 1 de noviembre, por ley, es la fecha límite en que tiene que llegar a la Asamblea el presupuesto general del Estado para el próximo año. La ley laboral no se ha cambiado en el país hace 80 años, vamos aquí a tratar eso en 30 días dentro de un paquete de 7 u 8 cosas más. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y las medidas que anunció el gobierno para proteger los datos de los ecuatorianos frente a la filtración que se encontró en una nube insegura en Miami, Estados Unidos, son observadas de manera positiva por Ángel Jaramillo, experto en seguridad informática. Considera que se debe tomar como referencia marcos internacionales. Estas declaraciones las hizo esta mañana en Primera Impresión. Tras descubrirse la filtración de los datos de millones de ecuatorianos a través de la empresa Novastrat, migrar bases de información al data center de CNT es una decisión acertada, explica Ángel Jaramillo, experto en seguridad informática. Es bienvenida siempre y cuando se tome en cuenta marcos de referencia, buenas prácticas que permitan hacerlo de una manera adecuada y ordenada y sobre todo asegurando de igual manera toda la información que se tiene almacenada. Esto dependerá no solo de la tecnología, sino de los profesionales que lideren el proceso. Para que el despliegue de este tipo de proyectos se puedan ejecutar de una manera adecuada y, como te comento, bajo estándares y normas internacionales que existen y que es necesario que en este momento nosotros las adoptemos también. Según el especialista y frente a lo dicho por el gobierno, si bien no hubo hackeo, sí se debe reconocer la vulnerabilidad para que se haya filtrado esta información. Lastimosamente, cualquier persona que tenga acceso a esa información podría sacar un respaldo y compartirlo o venderlo. Y la idea es conocer si es que tal vez existe alguna otra brecha por cerrar, que es necesario para evitar una mayor difusión de esta información. Como acciones urgentes se ve con expectativa el envío de la Ley de Protección de Datos. El COIP nos permite actuar una vez cometido el delito. La ley lo que trata es de justamente tratar de prevenir. La otra parte y el compromiso que debería tener el gobierno es de empezar a generar una política de protección o de ciberseguridad a nivel nacional. Pero considera que desde el ámbito privado también debe existir responsabilidad al momento de compartir nuestra información en aplicaciones y páginas de Internet. Sofía Montoya, Medios Públicos. La comercialización de bases de datos a nivel global es un negocio lucrativo que permite acceder a información privilegiada. Su uso puede ser para incrementar ventas o para realizar fraudes en la red. En la actualidad, este tipo de información se puede obtener en 3 tipos de mercados, según lo explican analistas consultados. Ecuador se suma a países como Chile y Brasil en la región que sufrieron una fuga importante de información informática internacional de datos de sus ciudadanos. En el caso de nuestro país, la presunta sustracción de información correspondiente a más de 17 millones de personas es investigada por la Fiscalía General del Estado. De manera general, la información que se comercializa a nivel global tiene 3 tipos de mercados objetivo. La lícita, que utiliza información limitada para actividades de venta y marketing. El mercado negro, en donde los criminales cibernéticos extraen la información de base de datos de empresas o instituciones financieras para venderla y realizar estafas o delitos cibernéticos. Y el mercado gris, que en el último tiempo, según explica Dmitry Bestuyev, director de investigación y análisis en Latinoamérica de Kaspersky, ha presentado un crecimiento importante. Mercado gris es cuando la forma de obtener los datos es desconocida, no se sabe cuál es, no se sabe si es legal, ilegal, cómo la obtuvieron, pero la venta de esta información sí se hace a través de una empresa, una fachada que está establecida legalmente en un país y que permite obtener entonces la información. Bestuyev mencionó que las cantidades por datos son en el orden de los centavos. Por cada nombre, cuando es barato, se cobra 3 centavos. Pero cuando hablamos realmente de millones de personas, tomemos $1 millón de personas y multiplicamos por 3 centavos. Eso nos da una gran suma de dinero. Más aún cuando las consultas son permanentes. Eduardo Castro, representante en Ecuador de Keiselman Cybersecurity, advierte que los datos institucionales y personales se deben precautelar para evitar estos riesgos potenciales que están en crecimiento. El cibercrimen ahora es una de las industrias más poderosas del mercado. Mueven cerca de $3.5 trillones anualmente. Se estima que
que hacia el 2025 esta industria ya haya superado inclusive la industria del narcotráfico. Esta realidad evidencia que el acceso a la información personal de los ciudadanos debe estar normada de manera específica. Esto pese a existir sanciones en el actual Código Integral Penal cuando se evidencian actividades ilícitas en este campo. Así lo menciona Iván Ortiz, docente de la UDLA. El artículo 229 ya reza penalmente todas las implicaciones que puede tener, incluso de 1 a 3 años, todo lo que sea el mal uso de esta obtención de bases de datos o información que puedan hacer uso en contra de alguna otra persona. Postura con la que concuerda Daniel Mora, representante de la empresa de seguridad informática GMS, pues la existencia de un marco legal específico permitiría que el ciudadano tenga un derecho real sobre la información que comparte con ciertas empresas. Por ejemplo, está el derecho del olvido, es decir, yo terminé la transacción contigo y te pido, por favor, bórrame de tu base de datos, y va a ser una responsabilidad de la entidad con la cual yo transaccioné, pues acceder a ese pedido. También hay un derecho interesante que es el de la trazabilidad, es decir, que yo puedo solicitar a esta entidad que la información que yo compartí, con quién nomás la compartió, qué hizo con ella. Anteriormente, en 2012, organizaciones políticas compraron bases de datos para lograr su registro electoral, y recientemente, la empresa GEA usó la información financiera que tenía para cobrar la cobertura de un seguro de asistencia. Carlos Flores, Medios Públicos. Y les contamos que esta madrugada se realizó un operativo en Guayaquil que dejó como resultado 8 inmuebles allanados y 6 personas detenidas como presuntas responsables de atentados en la Universidad de Guayaquil. El presidente de la República, Lenín Moreno, informó al respecto desde el puerto principal, y Guadalupe Ayoví se encuentra en la base aérea Simón Bolívar. Nos presenta el siguiente reporte. Buenas tardes. Saludos. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el resultado del operativo realizado con relación a los actos terroristas registrados en la Universidad de Guayaquil desde que Roberto Pazley, presidente de la Comisión Interventora, asumió el cargo. Son 6 personas y es importante recalcar que inclusive en los allanamientos que hizo, lo que pasa es que se hizo 8 allanamientos, ¿verdad? Y en los allanamientos que se hizo, se pudo encontrar que en una de las mesas de un departamento estaba ya armándose otra bomba y que había seguramente material para producir bastantes bombas más. Presunciones a estas alturas un poco difícil, sin embargo, de los primeros datos que nos ha llegado, sin duda alguna gente interesada en mantener el statu quo anterior y sin duda alguna también con relación con cierto grupo político, el cual en este momento, mientras no termine la investigación, no quisiera mencionar. Eso es lo que ocurre, pero está claro que además esto se suma a los actos de desestabilización que se vienen dando en los últimos días. Por su lado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer el trabajo que ha ejecutado la Policía Nacional ante las 6 explosiones en el alma mater. Esta investigación nos ha llevado también algún tiempo porque más allá de detener a la persona que realiza el acto concreto de poner el explosivo, como parte de la investigación era muy importante determinar vinculaciones y motivaciones. Esto es lo que ha hecho la Policía Nacional. Por parte de la Fiscalía se informó que se continuará con las investigaciones en este caso. En horas de la tarde se realizará la audiencia de formulación de cargos para las personas detenidas. Más detalles en las siguientes emisiones de Telediario. Buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Muchas gracias por tu informe. Y en este mismo tema, 6 personas fueron detenidas como presuntos responsables de los atentados con explosivos en la Universidad Estatal de Guayaquil. Las autoridades decomisaron explosivos y armas durante 8 allanamientos en el puerto principal. Mechas detonantes, dinamita y hasta granadas se decomisaron durante 8 allanamientos realizados la madrugada de este miércoles en varios sectores de Guayaquil. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de 6 personas como presuntos responsables de los recientes atentados a la Universidad Estatal. Durante la operación denominada Huracán 25, participó la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UIAT, la Fiscalía, agentes de la DGI y GIRI. Tipo penal que Fiscalía, por el cual apertura investigación previa de terrorismo, cuya pena sería de 10 a 13 años. En lo que va del año se han registrado 6 atentados con explosivos, el último el 22 de agosto. Entre ellos detonantes, mecha, pólvora, balas
y una granada de gas. En un comunicado, la Universidad de Guayaquil agradeció la gestión de la Fiscalía y demás autoridades por la lucha contra la corrupción y delincuencia organizada, que permitan recuperar el prestigio del alma mater. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y ya en otro tema, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, seguirá con arresto domiciliario. La jueza Daniela Camacho negó el pedido de revisión de medidas. La Fiscalía y Procuraduría argumentaron que la situación jurídica del procesado se agravó. Veamos más detalles. El ex hombre fuerte del correísmo Alexis Mera seguirá con arresto domiciliario, grillete electrónico y prohibición de salida del país. Es procesado por el caso Sobornos 2012-2016 por delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. La defensa de Mera prefirió no dar declaraciones sobre la decisión de la jueza Daniela Camacho, pero sustentó el pedido de revisión de medidas con un certificado para justificar el arraigo laboral del imputado. Llega a decir la defensa, esto es un delito que es imprescriptible y que ni siquiera se necesita la presencia del imputado, lo que nos hace sugerir de que justamente lo que hemos dicho hoy en la audiencia, de que ni siquiera habría la seguridad de la comparecencia del procesado. La magistrada acogió el pedido de la Fiscalía. Su titular, Diana Salazar, dijo que Alexis Mera era el único de los 26 procesados que goza de arresto domiciliario y que ahí pudo celebrar su fiesta de cumpleaños, que no está imposibilitado de ejercer sus actividades profesionales y que existió una alerta de fuga en junio pasado. La señora fiscal general ha dicho inclusive que la medida cautelar que tiene el señor Alexis Mera no le prohíbe pensar, no le impide ejercer su pensamiento y, en este caso, en virtud de ello, poder seguir defendiéndose no solamente él, sino otros procesados. Mientras que la Procuraduría, como acusador particular, precisó que es necesaria la comparecencia de Mera en una posible audiencia de juicio y que además la situación jurídica, lejos de desvanecerse, se ha agravado. La jueza Daniela Camacho también negó la revisión de medidas al empresario Mateo Choi, prófugo de la justicia, que según su abogada está en Corea. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En más noticias, se dio por terminado el contrato para la construcción del Hospital de Pedernales en la provincia de Manabí. La empresa Tipman presentó documentación falsa con la que iba a cobrar un anticipo de cerca de $8 millones. Así lo dio a conocer la Secretaría Anticorrupción. La empresa mexicana Tipman S.A., adjudicataria del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales, presentó garantías falsas en el proceso. Así lo denunció la Secretaría Anticorrupción, por lo que se decidió dar por finalizado unilateralmente el contrato. Se ha presentado una denuncia penal el día lunes para todas las personas que presentaron dichas garantías, para los accionistas, gerentes y funcionarios de dicha compañía, y además de aquellos funcionarios que hubieran estado en conocimiento o en contubernio con dichos ciudadanos. El contrato asciende a $15.7 millones y con las garantías falsas se pretendía cobrar un anticipo de $7.7 millones. En los documentos consta que fueron emitidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa de Pastaza. Sin embargo, aseguran que esto es falso. Que nosotros no conocemos a Tipman, no sabemos quién es, y para nosotros ha sido una terrible sorpresa. Estamos por nuestra parte también siguiendo las acciones penales. Se investiga si existen funcionarios del servicio de contratación de obras involucrados en este caso de corrupción y se lanzará una nueva licitación. En el transcurso de diciembre yo creo que estaremos anunciando un nuevo adjudicatario de la obra. Se investiga además si Tipman S.A. participa en otros procesos de licitación. En caso de haber cobrado el anticipo, el dinero hubiera salido del Fondo para la Reconstrucción de Manabí. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 13:25, es momento de hacer una pausa. De regreso veremos cómo continúa el debate en torno a la comercialización del suero de leche. Y en otro tema también le comentaremos que los responsables de haber puesto cloro en la piscina de Miraflores tendrán sus respectivas sanciones. Hacemos una pausa entonces. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @telediarios. Y también puede seguirnos en nuestra página web www.ecuadortv.es. Y regresamos con más información aquí en su telediario. De
regreso con más noticias. Los pequeños y medianos productores de leche manifiestan su acuerdo con que el gobierno restrinja la comercialización de suero, acatando las recomendaciones de las normas internacionales. Esto frente a la industria que considera que se está atentando contra la libertad del mercado. Veamos más detalles. A pocos días para que el gobierno nacional en Machachi dé su postura sobre la comercialización de suero de leche, los pequeños y medianos productores lácteos sostienen que cualquier decisión que se adopte debe apegarse a lo que establecen las normas internacionales y a la protección de un sector tan sensible para la ruralidad, el cual genera 1.500.000 empleos. Que establece que la única forma de utilizar el suero es cuando éste ha sido reducido a polvo. Es un engaño al consumidor porque les está vendiendo agua, señores. El suero en un 90% es agua y ese 10% se utiliza únicamente deshidratado. Fe por la Leche, que aglutina a productores en 8 provincias, señala que la comercialización de suero atenta contra el 40% de su mercado, ya que este sector genera 5 millones de litros diariamente, frente al 1,5 millones de suero que se venden en condiciones que ellos califican como inequitativas. La industria ha esgrimido todo tipo de argucias, pero no es nada más que un vil negociado. Comprar un producto en 2 centavos, vender en 80, 90, 1.25. Y dicen que están atendiendo al pobre. A inicios de semana, la industria de suero de leche señaló como un criterio antitécnico lo dicho por quienes aspiran a que este producto salga de las perchas. El suero no compite con la leche cruda. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho, porque en la desinformación le dice al productor que por el suero no le compran la leche. Y eso no es así. A la par, desde el ámbito legislativo, Fernando Burbano, de la Comisión de Desarrollo Económico, considera pertinentes las reformas implementadas en el Código de Salud y Penal de sancionar y normar la venta de suero de leche. 2 disposiciones concretas. Primero, la prohibición del uso del suero y la segunda, sacar a los productos del suero de las perchas de los productos lácteos para evitar la publicidad engañosa. Este viernes en el estadio del Chan en Machachi, el presidente Lenín Moreno se reunirá con los productores de leche cruda para definir la cancha y establecer condiciones justas que no atenten contra este sector que aporta con el 13.4% del PIB agropecuario del país. César García, Medios Públicos. Y también les contamos que la concentración deportiva de Pichincha separó con visto bueno al personal administrativo que actuó con negligencia en el proceso de cloración de la piscina de Miraflores en Quito, en la que 4 deportistas resultaron intoxicados. El juicio en contra de los responsables seguirá en marcha y se espera que en 30 días se determinen las responsabilidades penales. El 26 de agosto, mientras entrenaban para participar en los Juegos Nacionales de Cuenca, 4 deportistas de la concentración deportiva de Pichincha sufrieron intoxicación con cloro en la piscina de Miraflores en Quito. Autoridades de la institución confirmaron este miércoles que existió negligencia en la administración de la piscina e informaron que el personal responsable ya fue separado. Pedimos comité obrero patronal para el visto bueno del administrador. Lamentablemente debo decir que no hemos encontrado respuesta en el comité de empresa, por tanto vamos a proceder de oficio, porque un caso de estos no puede ser defendido por ningún derecho laboral. No hemos recibido ni siquiera una disculpa por parte del comité de empresa ni el contrato colectivo de la concentración. No es posible que el señor sea defendido por señores representantes de ese comité. Si es que no les castigan por la parte laboral, de todas maneras la parte judicial lo va a hacer, porque nosotros no vamos a parar del juicio penal que tenemos sobre ellos. Respecto a la salud de los niños, las autoridades informaron que 3 nadadores ya recibieron el alta médica. El caso más grave es el del nadador Isaac Abad, que continúa con su recuperación en Estados Unidos. Con el apoyo del gobierno nacional, viajó a Estados Unidos, a Texas, a un hospital en que se desarrollará al menos unos 6 meses un proceso de recuperación. También se informó cambios en la administración de todas las piscinas de la concentración deportiva de Pichincha, que en anteriores administraciones se convirtieron en centros para cursos vacacionales. Hemos iniciado un proceso ya de reingeniería total en las piscinas. En Miraflores aspiramos a reabrirla no más de 10 días desde el momento en que la Fiscalía nos permite entrar. Nosotros vamos a exigir como padres de familia que nos nombren veedores oficiales de los procesos que manejen. Santiago Tello, Medios Públicos.
Regresar con la familia o ser adoptados son las dos posibilidades a las que se enfrentan los menores de edad que permanecen en las casas de acogimiento. Sin embargo, el recurso de reinserción familiar se debe agotar sin plazos establecidos que a la larga demoran que el niño o una niña viva con una familia. En Ecuador, 6 de cada 10 niños y niñas sufren de maltrato y esa precisamente es una de las razones por las que son retirados de sus familias. Sin embargo, mientras los menores permanecen en centros de acogimiento, se intenta reunificar a la familia tras varios procesos que incluye asistencia psicológica. Muchos de los niños se demoran entre 1 a 2 años para poder regresar donde sus familias. Pero esto no siempre funciona. Porque estamos hablando de temas de un maltrato bastante fuerte, de un abandono, de temas de abuso sexual, de temas de consumo, que no se pueden superar o mejorar a la brevedad posible. Cuando esto sucede y tras procesos legales en los que un juez tiene que dar su veredicto, los padres biológicos pierden la patria potestad. Entonces y solo entonces puede ser declarado en adoptabilidad. Actualmente 224 niños, niñas y adolescentes tienen declaratoria de adoptabilidad en el país. Con un pasado a cuestas y un futuro esperanzador, los menores se enfrentan a nuevas etapas, asignación familiar y emparentamiento. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y el Ministerio de Salud Pública de manera permanente trabaja en la prevención de muertes maternas. El control durante el embarazo y la atención oportuna ante las alertas son estrategias que la cartera de Estado promueve en todo el país. Todas las unidades médicas del Ministerio de Salud Pública se ejecuta un adecuado control prenatal y se capacita a madres gestantes para identificar a tiempo las señales de peligro en el embarazo. Dolor de cabeza, fiebre, dolor de barriga, pérdida de líquido, pérdida de sangre, falta de movimiento del bebé. Estos son señales que nos pueden alertar o puede alertar a la mujer y a la familia a que algo no está bien y acudir rápidamente al centro de salud. A nivel nacional, en los centros de salud se prepara a la madre para la llegada del parto, conceptos que serán aplicados también en el hogar. Que vengan a hacerse ver y que vengan a recibir las tabletas de hierro, de calcio, para que su bebé crezca en su vientre sano. Estos ejercicios me ayudan a fortalecer mi músculo para el día de mi parto. La cartera de Estado realiza además un trabajo en territorio tomando en cuenta que la prevención de muertes maternas es un acto de corresponsabilidad. No solo la familia, sino también a veces trabajamos que la comunidad sepa, en esa cooperativa hay una embarazada, entonces tenemos que estar alerta, pendientes de alguna cosa y todos ayudar y tener un plan de transporte y dirigir a la paciente al centro de salud más cercano. Además, en todos los procesos de parto se respeta la cultura y creencias de la familia del bebé. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y humanizar la atención materno-prenatal es el objetivo del Hospital San Francisco de Elías en Quito, con la ampliación de horarios de visita de familiares y la capacitación en estimulación sensorial para los recién nacidos, que busca garantizar su buen desarrollo. Considerando el ambiente de un hospital público en el San Francisco del IES, se han flexibilizado en los horarios de visita con el objetivo de favorecer a los recién nacidos mediante un programa de humanización materno-neonatal. Es el apego de los padres de la familia, que cada uno es un vínculo importante para el crecimiento y desarrollo de cada uno de nuestros recién nacidos. Nuestra estrategia es de que las madres tienen horarios extendidos hasta 24 horas, ellas pueden ingresar a cualquier hora para estar con sus recién nacidos. Los padres tienen un horario específico, el cual es 9, 11, 2 y 5 de la tarde, en donde ellos tienen una hora para ingresar. Según médicos expertos en estimulación de neonatos, los beneficios de contar con la participación de la familia son trascendentales en el correcto desarrollo de los bebés. El apego y la lactancia son la base del ser humano. Entonces, el beneficio en futuro a que el niño no genere el estrés en la familia, a que los hermanos, a la familia esté preguntándose cómo está ese niño que tal vez fue prematuro. En esta tarea, madres, padres, hermanos y abuelos aportan con su cariño, cuidado y ejercicios de estimulación que favorecen lazos afectivos. Una experiencia maravillosa que Dios nos da a los padres, poder compartir estos momentos con mi hijito y con mi esposa. Darle calor humano, darle atención, estar siempre al lado de él, nos ha ayudado bastante. Esta casa de salud es pionera en implementar esta estrategia que puede ser replicada en otros hospitales considerando sus resultados. César García, Medios Públicos.
Y estudiantes de las universidades privadas fortalecen convenios de prácticas preprofesionales en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, lo que les permite poner en práctica sus conocimientos en las áreas del derecho, psicología y trabajo social. La Universidad Indoamérica de la ciudad de Ambato firmó un convenio de vinculación para que los estudiantes realicen las prácticas preprofesionales en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, lo que permite llevar sus conocimientos de las aulas a la práctica. Podamos darles una ayuda desde el punto de vista del derecho, de psicología, del trabajo social. José Isurieta hace un año desarrolló sus prácticas preprofesionales con las personas privadas de la libertad. Nosotros lo hicimos en el CRS de Cotopaxi, fue realmente un desafío. Ahí nos ponemos al servicio de las personas. Para Mario Carrillo, el renovar los acuerdos interinstitucionales beneficia a 500 personas que cumplen sentencia en el centro de rehabilitación. Que tienen ese soporte psicológico para que puedan reinsertarse a la sociedad una vez que hayan cumplido su pena. Este acuerdo se lo renueva por tercera vez, con el fin de implementar un mecanismo de cooperación mutua entre la empresa pública y privada. Máximo Barba, Medios Públicos. Y en otro tema, Loja se alista para la 4ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas. Este año, Perú, México y China participarán del evento. Representaciones teatrales, danza, música y más artes plásticas y escénicas formarán parte de la 4ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas en Loja, que se celebrará del 15 al 24 de noviembre de 2019. Estoy convencido de que esta nueva edición va a seguir siendo una celebración, va a seguir siendo la fiesta que festival supone. Este año, el mayor encuentro cultural del país conjugará el talento ecuatoriano con las delegaciones de Perú, que traerán música y danzas tradicionales, y con la historia y cultura mexicana en una amplia exposición fotográfica de Frida Kahlo y Diego Rivera. La oferta de vuelos hacia Loja se incrementará con la llegada de la aerolínea Aeroregional, y China, a través de la empresa Huawei, implementará puntos de conectividad y tecnología en varios lugares de la ciudad y prepara su participación en la siguiente edición del festival. Dicho esto, Estamos de regreso y retomamos la información de la cual les hablábamos hace instantes para conocer más detalles del operativo que se realizó en Guayaquil esta madrugada, en el que se detuvo a presuntos implicados en los atentados a la Universidad de Guayaquil. Así es, hacemos contacto con nuestro compañero Cristian Arévalo, quien se encuentra en la unidad de flagrancia de la policía. Cristian, buenas tardes, nos tienes más información. Buenas tardes, compañeros en estudios, amigos televidentes. Así es, nos encontramos en la unidad de flagrancia de la Policía Nacional, en donde hace pocos minutos el general Ramiro Ortega, comandante de la zona 8 de la Policía de la zona 8, brindó detalles de esta operación que se realizó en horas de la madrugada, tanto en el sur como en el norte de la ciudad. Señaló que este operativo se realizó luego de varias semanas de investigación que se realizó entre la policía y la fiscalía. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hay material explosivo de diversa índole que son objetos utilizados para preparar estos artefactos explosivos, como los que guardarían relación con aquellos que explotaron en las instalaciones de la Universidad Estatal. Según el general Ortega, hasta el momento no se ha podido establecer el grado de vínculo que tendrían los detenidos con la universidad ni cómo era la forma de operar. No obstante, el abogado de uno de ellos, en este caso Daniel C., nos confirmó que uno de los detenidos era dirigente de esta unidad educativa y que pero que al momento no guarda ningún tipo de relación con este centro de estudio superior. Estamos preocupados, y yo particularmente estoy muy preocupado, porque hasta esta hora, estamos hablando que son las 12 horas y 32 minutos, se nos ha imposibilitado a algunos abogados que estamos ejerciendo la defensa técnica, o que vamos a ejercer la defensa técnica de los que han sido detenidos, no se nos ha permitido tener acceso a ellos. Se nos ha dado una serie de justificaciones para impedirlo, situación que no la hemos comprendido, y hasta ahora último nos manifestó el general que no podíamos incluso estar presentes. Sobre por qué aún los detenidos no han podido establecer contacto con su defensa, el general Ortega indicó que aún permanecen en un proceso de investigación.
Ahora se trata de estudiantes, ex-estudiantes. Bueno, el proceso de investigación nos va a permitir establecer cuál es el nivel de participación y responsabilidad de cada uno de ellos en el delito que se investiga. Bien, esta es la información que les podemos brindar desde la unidad de flagrancia de la Policía Nacional. Nosotros continuaremos acá justamente recabando otros datos para en nuestros siguientes informativos proporcionarles nueva información. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Gracias, Cristian. Estaremos atentos a lo que tengas que contarnos desde el puerto principal. Y a continuación vamos con las noticias del mundo. Tras el acuerdo con un grupo reducido de la oposición del gobierno de Nicolás Maduro, resolvió liberar a 58 presos políticos. Uno de los primeros en salir fue el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego de permanecer en prisión más de 130 días. El fiscal de Venezuela, Tarek Saad, anunció la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, como primer gesto de lo pactado con fuerzas minoritarias. Zambrano permaneció en prisión 130 días y a su salida pidió a todos los sectores del país que hagan un esfuerzo significativo para que sean excarcelados todos los presos políticos. Hoy que salgo en libertad, reclamo y exijo la libertad de los prisioneros políticos, civiles y militares. El tribunal que lleva su causa le otorgó la libertad con medidas cautelares tras la solicitud de la Comisión de la Verdad, una instancia creada por el gobierno de Maduro. Mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal, de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. A Zambrano lo detuvieron el pasado 9 de mayo en una cinematográfica operación que incluyó el uso de una grúa para llevárselo, luego de que el régimen de Maduro lo acusara de traición a la patria al implicarlo en la fallida rebelión militar del pasado 30 de abril. Fui capturado en medio de la noche por unos señores que nunca se identificaron, sin ninguna orden de captura emanada de un tribunal de la República y en plena violación a mis garantías y a mis derechos políticos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a la liberación del diputado, calificándola como una victoria ciudadana. Al 31 de agosto pasado, en Venezuela había 476 presos por motivos políticos. Entre ellos, 107 son militares. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y mientras tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, celebra la liberación, aunque condicional, del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Además, instó a las autoridades de Venezuela a liberar a todos los prisioneros políticos restantes. El presidente Donald Trump anunció que nombrará a Robert O'Brien para ocupar el puesto de asesor de seguridad de Estados Unidos. O'Brien fue hasta ahora el enviado especial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado. Su nombramiento se da tras la salida de John Bolton por diferencias entre temas claves de política exterior con Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter: "Me complace anunciar que nombraré a Robert O'Brien como nuestro nuevo asesor de seguridad nacional. He trabajado mucho y duro con Robert, hará un gran trabajo". Y en las Islas Bermudas se hacen los preparativos finales para el paso por el norte del archipiélago del huracán Humberto de categoría 3. Las autoridades de la isla británica ordenaron el cierre anticipado de escuelas, oficinas gubernamentales y la suspensión de algunos servicios de transporte. Se pronostica que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcancen los 185 kilómetros por hora y que el ojo del huracán pase justo al norte de las Bermudas, donde residen unas 70,000 personas, aunque una ligera variación en su trayectoria podría causar un impacto directo sobre la isla, mientras que la depresión tropical Imelda continúa azotando el sureste de Texas. Este fenómeno causó ya fuertes lluvias e inundaciones repentinas en varias localidades. Y España se encamina a sus cuartas elecciones generales en 4 años, luego de que Pedro Sánchez no obtuviera el apoyo de ningún partido de oposición. El anuncio llegó luego de que el rey Felipe VI consultara a la oposición de los diferentes partidos políticos para saber si había un candidato que contara con los apoyos suficientes para ser elegido como presidente. Al no ser que haya un acuerdo de última hora, la nueva jornada electoral tendrá lugar el próximo 10 de noviembre.
Mientras la coalición de centro azul y blanco de Benny Gantz aventaja por la mínima al partido derechista Likud de Benjamín Netanyahu con más del 90% del voto escrutado. Se espera de los resultados definitivos en las próximas horas. Según datos del Comité Electoral Central, azul y blanco han conseguido el 25.66% de los votos, lo que correspondería a 32 escaños, uno más que Likud, que con el 25.03% se quedaría a 31 asientos. En total, 4.4 millones de personas acudieron a las urnas y hasta ahora hay más de 4 millones de votos contabilizados. Y ahora les contamos que Indonesia devolverá más de 500 contenedores de basura a Australia y a otros países por estar contaminados, mientras que en España se registró un nuevo accidente aéreo que involucra a una aeronave militar en el que perdieron la vida 2 personas. El detalle de la información en nuestro segmento El Mundo Ahora. Indonesia devolverá 547 contenedores de basura a Australia y otros países por estar contaminados. Según las autoridades locales, la decisión se toma tras encontrar residuos plásticos mezclados con materiales dañinos. La devolución de estos contenedores es la segunda operación de este tipo en el último año. La anterior ascendía a 195 contenedores contaminados devueltos a su lugar de origen. El edificio consular de Arabia Saudita en Estambul, donde el año pasado fue asesinado el periodista saudí Jamal Khashoggi, fue vendido hace más de un mes por un tercio de su valor a un comprador cuya identidad no ha sido revelada. Así lo informó la televisión turca Haberturk TV. El 2 de octubre de 2018, el periodista que trabajaba para The Washington Post entró en ese edificio, perteneciente al consulado de su país en Estambul, para recoger los documentos para su boda, y ya nunca volvió a saberse de él. Un vehículo se estrelló contra el vestíbulo del Hotel Trump Plaza ubicado en Nueva York. El conductor resultó herido y fue interrogado por las autoridades, quienes presumen que el hecho se trató de un accidente. 2 personas que se encontraban dentro de la residencia de lujo también resultaron con lesiones de poca gravedad. 2 militares, un instructor y su alumna, perdieron la vida al estrellarse una aeronave del Ejército del Aire en el Mar Menor en Murcia, España, durante un vuelo de instrucción. Se trata de una avioneta Tamis de la Academia General del Aire utilizada para enseñanza elemental. Este es el segundo accidente que sufre la Academia General del Aire en menos de un mes, aunque aparentemente no existe ninguna relación entre ambos. Paco Urbina, Medios Públicos. Y con nuestro segmento El Mundo Ahora cerramos esta emisión informativa en Telediario. Así es, nos esperamos a las 19 horas con nuestro microinformativo y a las 20 horas Telediario Emisión Estelar, en donde tendremos más información. Muy buenas tardes con todos.